El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Él les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si un hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Se pueden sentar. Ustedes saben qué le pasa a cualquier ser humano si la vida se le vuelve monótona y rutinaria. ¿Qué nos pasa? Nos aburrimos, no le encontramos sentido a nada, todo nos parece harto, dejamos de tener sueños, dejamos de tener ilusiones, dejamos de tener anhelos de renovarnos, de proyectarnos y de crecer. El peor estado de ánimo a una persona es la rutina y la monotonía. ¿Nos levantamos tristes o alegres? ¿Nos levantamos alegres cuando todo es monótono? ¿Nos levantamos de buen genio o de mal genio? ¿Nos levantamos bendiciendo o maldiciendo? Pero lo peor es llegar en la rutina y la monotonía. Y así como lo peor que nos puede llegar a pasar a nosotros en la vida es caer en la rutina y la monotonía, lo peor que nos puede llegar a pasar a nosotros espiritualmente es permitir que nuestra vida espiritual se vuelva monótona y rutinaria. Y lo digo porque cuando hoy el discípulo se le acerca a Jesús y le dice que le enseñe a orar, el discípulo no le dijo: enséñeme a rezar. ¿Jesús qué le enseña? La oración por excelencia del cristiano, que es la oración del Padre Nuestro. Y dentro del contexto de las lecturas, entonces hagamos un balance. Para mí, el Padre Nuestro es una oración o es un rezo. ¿Una oración? ¿Segurísimos? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Encuentro íntimo y personal con Dios que me renueva en la fe. ¿Qué es rezar? Repetir palabras sin saber qué estoy diciendo. ¿Yo rezo el Padre Nuestro o oro con el Padre Nuestro? Lo rezo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Eso fue lo que Jesús le enseñó al discípulo? Entonces, hoy el Señor, a través de su palabra, nos dice: vengan, les voy a enseñar cómo deben dejar de rezar
para empezar a orar, revalorizar el Padre Nuestro y renovarse espiritualmente a través de esta oración tan bella y tan hermosa que hoy el Señor nos recuerda. Y la primera exhortación que nos hace el Señor es descubrir la oración del Padre Nuestro como la mejor experiencia contemplativa de nuestro Padre Celestial, Dios, que se nos revela y se nos manifiesta como Padre. Miren lo curioso de la oración. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba a Dios? Yahvé, Jehová, pero no se le hablaba de papá, ¿o sí? ¿Y por qué Jesús, cuando le dice a los discípulos, no le da el nombre de Yahvé, no le da el Dios de Jehová, le da el nombre de Padre? ¿Quién es un papá? No, ¿quién es un papá? Ustedes que son papás o mamás, ¿quién es un papá? El que cuida, el que protege, el que educa, el que provee, el que acompaña, el que adivina, el que conoce. Y el papá no necesita que su hijo le esté pidiendo las cosas, porque el papá sabe qué es lo que está necesitando el hijo. Ahora, el papá le da al hijo lo que considera que necesita y el papá no le da al hijo lo que el hijo le pide. O un papá le da a un hijo de 6 o 7 años un iPhone porque el chiquitín le dice, pa, regálame un iPhone que necesito un celular. ¿Se los da? ¿Por qué no se los dan? Porque no tiene la edad suficiente para tenerlo. Y si la niña de 15 años le dice, pa, préstame la camioneta que me voy con mis amiguitas al centro comercial a comerme un helado, inmediatamente le sueltan las llaves. ¿Por qué? Porque no tiene la edad suficiente ni la madurez para conducir en Bogotá. El papá da lo que considera que se necesita y el papá niega lo que considera que no es necesario. Eso mismo hace Dios con nosotros. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo nos sentimos. Dios sabe qué necesitamos. Y sin necesidad de pedírselo, Él nos lo concede. Él nos los da. Y cuando el Señor hoy nos invita a hacer una oración contemplativa que nos renueve la fe, es que hagamos una oración que nos lleve a experimentar la presencia de un Dios que quiere ser Padre y que más que escuchar lo que Él ya sabe, nos pide que nosotros escuchemos lo que aún no conocemos. ¿Sí lo entienden? ¿Quién es el protagonista de la oración? ¿Dios o el hombre? Y cuando yo me siento a hacer oración, ¿quién es el protagonista de mi oración? ¿Dios o yo? Yo, Diosito, tú sabes que soy bueno, Diosito, tú sabes que cumplo con mis obligaciones, Diosito lo sabe, no hay necesidad de recordárselos. Pero el error de nuestra oración, por lo cual no nos renovamos en la fe, por lo cual no descubrimos porque Dios es papá, por lo cual yo no me siento agradecido y bendecido por Dios, es porque yo nunca lo escucho, es porque yo nunca le abro el corazón, es porque yo nunca permito que Él sea el protagonista de mi vida. Y lo que nos dice el Señor es, vivamos una oración donde le escuchemos más y le hablemos menos. ¿Por qué Dios nos dio 2 oídos y una boca? ¿Para qué nos dio 2 oídos y una boca? Para que escuchemos el doble y le hablemos poco. Entonces empecemos a hacer una oración y hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. Se van a sentir locos, se van a sentir desesperados, les va a entrar la impaciencia, porque es que el cura me pidió que yo me sentara y no le dijera nada a Dios. Dios, pero es que tú tampoco me hablas. Y yo me aburro de estar aquí sin saber tú qué me dices. Dios sí habla. Dios sí se nos revela. Dios sí se acerca. Dios se nos manifiesta. Lo que pasa es como somos tan racionales y no espirituales, queremos que sea inmediato, queremos que sea con una voz alta, queremos que sea claro, queremos que realmente lo sintamos cercano. Pero lo que el Señor nos dice es, renovémonos en la fe,
viviendo una oración contemplativa donde dejemos de hablarle tanto y le escuchemos más. Y entendamos que si es una oración donde yo me encuentro con un Dios que ya sabe lo que yo soy, cómo vivo, qué hago, pues no solo repitamos, no solo recordemos. Él ya sabe quiénes somos. En cambio, nosotros no conocemos qué piensa Él de nosotros. Y nuestra oración se renovará espiritualmente cuando permitamos que el protagonista de nuestra oración sea Dios. Y cuando permitamos que Dios realmente nos revele qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él añora, qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Vivamos una oración contemplativa en la renovación de la fe, escuchándolo más y hablándole menos. A un papá. Es un papá. Y todos sabemos qué significa que sea papá. Entendamos por qué es mi papá. Y segundo, nos invita el Señor a que nos renovemos espiritualmente en nuestra oración para vivir más una oración de intercesión que una oración de petición. Oiga, ¿por qué nosotros somos mendigos espirituales con Dios? ¿Qué tipo de oración le hacemos a Dios? ¿De glorificación? ¿De alabanza? ¿De reconocimiento? Diosito, dame salud. Diosito, dame trabajo. Diosito, que me den la medicina en la EPS. Diosito, que me salga la pensión. Diosito, que mi hijo llegue bien a la universidad. Diosito, ¿qué? Diosito, ¿qué? Diosito, ¿qué? Diosito, ¿qué? Diosito, ¿qué? Y nos volvemos unos mendigos espirituales. Pero no vivimos una oración de intercesión, una oración donde, como somos tan malos para hacer obras de caridad, por lo menos oremos por lo que necesitan de nuestra caridad espiritual. ¿Y qué les quiero decir con ello? Miren qué pasa hoy en el Evangelio con el amigo inoportuno. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo vivió ese amigo inoportuno? ¿El amigo fue generoso y se levantó y le concedió el pan que estaba buscando? No, fue indiferente. Y nosotros nos levantamos todos los días a darle el pan a los hermanos que nos golpean en la puerta. Y como no somos capaces de darle lo material, por lo menos seamos fraternos en lo espiritual y seamos capaces de renovarnos en la espiritualidad viviendo una oración más de intercesión, una oración eclesial y no una oración personal. Se lo voy a poner por la tierra en esta dimensión. Lo que hoy sucede en la primera lectura del libro del Génesis fue una intercesión maravillosa y formidable de Abraham ante Dios por los justos y no por los pecadores. Y si vieron la negociación tan hermosa que le hace Abraham a Dios, le dice a Abraham: vea, yo sé que usted está enfurecido, yo sé que tiene ganas de acabar hasta con el nido de la, ¿cómo se decía antes? Con el nido de la garza, ¿era? ¿De la perra? Sí. Pero no, venga, espere. Es que dentro de toda esa gente puede que hayan 50 justos. ¿Usted va a acabar con todos? Y Dios le dijo: no, pues si hay 50 justos, los dejo. Y entonces le dice, porque Abraham sabía que no eran 50 justos. Abraham, como yo, conocía perfectamente las ovejas. Y entonces le dice: no, pero venga, entonces si son 40, bueno, y son 40 también. Y Abraham dijo: uy, no, la cuenta no me dan de 40. Venga, y si son 30, sí, también. No, tampoco. Y le siguió negociando hasta que le llegó a 10, porque los justos le cabían en los dedos de la mano a Abraham. Y negoció con Dios para que no fuera a acabar con los justos por culpa de los pecadores. Y lo que escuchamos hoy en la primera lectura es una oración bellísima de intercesión de Abraham ante Dios por los justos. Y entonces nos dice el Señor que dejemos de ser tan repetitivos en la oración, que eso es lo que nos cansa, eso es lo que nos hace estériles, eso es lo que no nos ayuda a descubrirle sentido ni sabor a la oración. Porque todos los días terminamos pidiendo lo mismo. Es que miren, ya el esquema lo tenemos en la cabeza. Y yo me levanto y entonces empiezo pidiendo por mi familia, empiezo pidiendo por mis hijos, empiezo pidiendo por el trabajo. O sea, yo ya lo tengo clarísimo en mi esquema mental. Y todos los días termino diciéndole a Dios lo mismo. Entonces, claro, pues yo me canso en oración de pedirle todos los días lo mismo.
Y esto se los pongo en estos términos. Cuando uno se encuentra con un familiar y cuando uno se encuentra con un amigo a tomar tinto y siempre el familiar, el amigo termina echándole a uno el mismo cuento. El mismo cuento. ¿Cómo se siente uno en esa tomadita de tinto? Qué jartera, ¿no? Qué jartera. Se vuelve un monólogo y todo el tiempo decimos siempre lo mismo y siempre salimos con el mismo cuento. Así somos nosotros. Nosotros comemos un tema y no nos lo quita nadie de la boca. Entonces nos sentimos hartísimos en esta tomadita de tinto. ¿Qué dicen ustedes cuando el cura termina diciendo siempre lo mismo? Porque uno les dice, venga, ustedes, ¿por qué no van a misa a la parroquia del padre Pietrechino? Ay, no, es que yo no voy allá porque es que el padrecito siempre dice lo mismo. ¿No se vuelve muy cansona esa misa? ¿Con el padrecito diciendo lo mismo? ¿Y cómo se siente Dios con nosotros que en nuestra oración siempre le decimos lo mismo? Y por eso nuestra oración es tan insulsa, por eso nuestra oración es tan pesada, por eso nuestra oración es tan estéril, porque no nos renovamos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Vengan, no sigamos pidiendo por nosotros, pidamos por los otros. Porque yo les hago una pregunta, ¿nos falta pan? Ustedes saben a esta hora cuántas personas hay en la calle que no se han tomado ni siquiera un tinto. ¿Sí sabemos cuántas hay? Y oramos por ellos, intercedemos por ellos como Abraham en la primera lectura. ¿Ustedes saben cuántas personas están en este momento en una UCI? Porque a la madrugada el familiar se les enfermó y están allá pendientes de qué fue lo que le pasó, porque no tienen ni idea de qué se enfermó. No, anoche comimos, anoche cenamos, anoche estaba bien y a la madrugada se agravó. No tengo ni idea qué tiene. Y uno, ¿cómo así? ¿Ustedes saben cuántas personas están en este momento en una funeraria? Despidiendo un familiar. Nosotros oramos por ellos. Nosotros los encomendamos a ellos. Ellos no son nuestros hermanos. Ellos no necesitan también de nuestra oración. ¿A cuántos les hemos dado de comer? ¿A cuántos les hemos dado de vestir? ¿A cuántos hemos acogido? ¿A cuántos hemos visitado? Y como somos tan tacaños en la caridad, por lo menos seamos generosos en la espiritualidad y cambiemos nuestra oración, dejemos de pedir por nosotros, empecemos a pedir por los otros. Y les garantizo que nuestra oración va a ser una oración exitosa, nuestra oración va a ser una oración buenísima, porque entonces ya no me siento frustrado porque Dios no me escucha, sino que me siento regocijado porque puedo pedir por los otros. Porque ya no pido por mí, porque ya pido por mis hermanos. Y por eso la segunda exhortación del Señor, dentro del contexto del amigo inoportuno que no le abrió, que no le dio el pan, nos dice, vengan, ¿quieren renovar su oración? Ay, dejen de decirme otra vez lo mismo porque ya estoy cansado de escucharlos con el mismo cuento. Encomienden a los otros, pidamos por los otros. Y que nuestra oración no sea una oración personal, nuestra oración sea una oración eclesial. Que dejemos de ser mendigos espirituales para poder vivir como cristianos generosos y encomendemos a nuestros hermanos, porque ellos también necesitan de nuestra oración. Y son las dos exhortaciones que dentro del contexto de las lecturas hoy el Señor nos invita a vivir para que dejemos de rezar tanto y empecemos a orar más y nos renovemos así espiritualmente, porque nos sentimos estériles, porque lo que debería ser una oración nosotros lo convertimos en un rezo. Acogamos la invitación del Señor y permitamos que hoy en el planteamiento de su palabra podamos renovarnos espiritualmente para podernos sentir agradecidos con ese magnífico Padre que tenemos en el cielo. Amén. Magnificat anima mea Dominum.